Muy buen día a todos. Continuamos con nuestro curso de redes, mantenimiento correctivo a redes. Y vamos a continuar con el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Es un tema un tanto interesante, puede ser un tanto confuso y difícil para algunos, pero bueno, vamos a intentar ser lo más claro que se pueda y resolver eh, una pequeña situación ahí, porque pues ahora sí que este tema se relaciona con dinero y pues está un poquito complicado. Y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es cotización de materiales y servicio, cómo nosotros podemos cobrar nuestro servicio, si es que lo vamos a hacer. Eh, y pues le repito, es un tema un tanto interesante, un tanto puede ser confuso y pues un tanto difícil para algunos el saber cómo nosotros vamos a cobrar nuestros servicios, si vamos a hacer un mantenimiento, si vamos a hacer una reparación en una red o incluso una instalación nueva. Eh, Van implícitas muchas variables, van implícitos muchos temas que vamos a ir considerando a lo largo de este video. Y pues bueno, vamos a comenzar. Eh, bueno, para empezar, pues cotizar un servicio de mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, va a ir en función de muchos factores, que les repito, vamos a ir viendo ahorita en el transcurso del tema. Y pues hay que considerar muchos factores para lograr dar un buen presupuesto sin que nos afecte a nosotros, sin que nosotros vayamos a quedar eh, pues con números rojos, por así decirlo, cobrar mal o sin tampoco cobrar de más, ¿sí? Cobrar lo justo, por así llamarlo. Y pues vamos a ver eh, de cierta manera, qué opciones vamos a tener eh, mm, en base a ciertos estándares o ciertas medidas que nosotros podemos manejar a la hora que nosotros coticemos un material o coticemos un servicio en una instalación de red. Y pues bueno, dentro de una reparación, de un mantenimiento, de un servicio, debe de haber unas muy buenas prácticas del mismo servicio que se pueden ofrecer. Debemos de procurar siempre utilizar material de primera calidad. ¿Por qué? Esto nos va a ahorrar eh, futuros fallos. Entre más calidad pongamos en el material, va a disminuir los riesgos de que nos vaya a fallar ese material o esa instalación. Esto es en el caso de que sea algo físico, una instalación de un cable, una instalación de un dispositivo de red. Siempre hay que considerar las mejores marcas. Obviamente, hay marcas que son económicas y que son muy buenas, que se pueden usar y que sabemos que nos van a dar buen rendimiento, eh, pero pues siempre hay que procurar utilizar material de buena calidad, que no sean productos de los que llamamos chinos, por así decirlo, aunque ahorita todo viene de China. La mayoría de los fabricantes fabrican en China, pero hay ciertos estándares de calidad. Y bueno, en el caso de que solamente vayamos a dar un servicio, ya sea que nos hablen para hacer una configuración, para maniobrar algo ahí en la red, pero solamente sea servicio, pues también esto debe de ser de calidad, que quiere decir que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros a la hora de que nosotros vayamos a hacer el servicio, una buena actitud, responsabilidad, puntualidad tal vez también. ¿Por qué? Porque muchas veces de eso va a depender que nos quieran pagar, por así decirlo, o de eso va a depender que nos sigan contratando para seguir haciendo algún servicio en una instalación de red. Entonces, tanto en hardware como en hacer un servicio, una configuración, eh, el producto debe ser de calidad y nuestro servicio, nuestro trabajo debe de ser de calidad también. Les repito,
eso nos va a ayudar a eliminar riesgos en un futuro. Si yo hago un mal trabajo, si pongo equipos de mala calidad, nos van a fallar muy rápido y vamos a tener que estar tal vez incluso hasta aplicando garantías de servicio o de trabajo. Pero bueno, estos son aspectos que nosotros podemos considerar a la hora de ir a hacer un servicio o de hacer o de ir a instalar un dispositivo o lo que se vaya a requerir. También dentro de los factores eh, que nos van a mover una cotización, ¿qué es esto? Eh, una cotización va a ir en función de varios aspectos y uno de ellos, muy importante, va a ser el factor riesgo. ¿Qué es esto? El factor riesgo está determinado obviamente por la exposición a lo mejor a un peligro a cierta altura y pues no va a ser lo mismo que yo esté cobrando algo por estar haciendo algo a nivel de piso aquí en esta pared que en una escalera a 6 8 metros de altura. El riesgo va a aumentar considerablemente, el riesgo de una caída, el riesgo de un accidente va a aumentar considerablemente. Entonces, esas cuestiones van aumentando también el costo de una cotización. Entonces, todo esto en conjunto va a ir alterando números, va a ir alterando cuestiones y puede ir aumentando el costo de una cotización, puede ir disminuyendo el costo de una cotización en base a todos estos factores. Entonces, es importante considerarlos, es importante hacer una visita técnica, eh, probablemente al lugar que se nos esté solicitando el servicio y hacer ciertas revisiones, como ya lo vimos, hacer una revisión general, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se necesita, se realiza el diagnóstico y en base a eso ya se va a realizar una cotización. Y ahí nosotros le vamos a poner, se requiere tanto cableado, se requiere este dispositivo, se requiere esta configuración, esto va a ser el total y pues ahí va a estar la cotización. Entonces, eh, pues es importante eh, considerar todos estos aspectos. ¿Por qué? Puede ser que nosotros no consideremos el aspecto de altura, el aspecto de riesgo y presentemos una cotización formal eh, a un proveedor, a un cliente, qué sé yo, y nosotros le vamos a presentar, supongamos así, bueno, me estás pidiendo estos servicios, yo te voy a cobrar 5,000 pesos. Nada que a la hora de que vamos a hacer el trabajo, resulta que hay que subirse una escalera a 8 metros de altura, resulta que hay que taladrar paredes, hay que eh, andar por el lado de afuera, en el sol, tal vez, en el techo, en las alturas, y nosotros ya no consideramos estos factores. Lo que va a pasar ahí es que le vamos a tener que respetar al cliente la cotización que ya le hicimos y nosotros vamos a salir con pérdida. ¿Por qué? Porque todos esos detalles, a lo mejor subirse a las escaleras, andar en los techos, puede ser que nos implique más tiempo, puede ser que desgraciadamente ocurra un accidente o qué sé yo, y nosotros no consideramos eso en la cotización. Entonces, todas estas variables influyen mucho a la hora de que nosotros vayamos a cotizar un servicio. Si es un servicio sencillo, por así decirlo, que nos hablan y hay que configurar solamente un modem, por así decirlo, es llegar ahí en el lugar, estar sentado haciendo configuraciones, ahí no habría tanto problema. Nosotros ahí podremos aplicar una cotización tal vez por hora, tal vez por servicio, que más adelante vamos a estar viendo un ejemplo y ahí no habría tanto problema. Entonces, hay que considerar todos esos factores, incluso en otro tipo de actividades también se deben de considerar el hecho de que haya riesgos de trabajo. Les repito, a mayor riesgo de trabajo, mayor costo de la cotización. Entonces, vamos a continuar. Otro aspecto también que va a influir en el resultado de una cotización va a ser el grado de especialización que nosotros tengamos como técnicos o como ingenieros de sistemas o de redes. ¿Qué quiere decir eso?
muchas veces nosotros no vamos a poder cobrar tanto, por así decirlo, si no tenemos una ingeniería, si no tenemos una especialización en sistemas de redes, si lo que hemos aprendido lo hemos aprendido de manera autodidacta, a través de internet. eh, Qué tanta experiencia nosotros ya tenemos, qué tanto currículum hemos juntado, eso también va a influir a la hora que nosotros vayamos a hacer una cotización. Nosotros no podemos cotizarnos, por así decirlo. Yo no puedo cotizar mi trabajo tan alto, tan caro. Tal vez si no tengo una ingeniería, tal vez si no tengo una especialización en redes, tal vez si no he hecho tantos trabajos y no tengo la experiencia necesaria para trabajar, ahí tal vez yo debo de bajar mis costos, debo de bajar mi presupuesto a un estándar un tanto, pues de técnico, por así decirlo. Entonces, es también un factor que nosotros debemos de considerar. Eh, yo se los pongo como ejemplo de esta manera. Si yo soy una empresa y yo los quiero contratar a ustedes y llega uno de ustedes y me dice, yo solamente he hecho una instalación de red, y llega otro y me dice, yo tengo 20 instalaciones de red que ya he hecho, y llega otra persona y me dice, sabes que yo llevo más de 100 instalaciones de red, he trabajado con esta empresa y con esta empresa. Por obvias razones, yo me voy a ir por la persona que tiene más experiencia, porque sé que él eh, ya tiene, pues, valga la redundancia, la experiencia necesaria y ha trabajado tal vez con empresas importantes. Entonces, todo eso es factor importante también a la hora que nosotros hagamos una instalación de red. Nosotros podemos utilizar más o menos una media, un estándar de cobros para no andar tan arriba ni tan abajo, a lo mejor como solamente técnicos, tal vez técnicos autodidactas, tal vez técnicos que hemos tomado un diplomado, un curso de redes, y no irnos tan arriba como personas que ya tienen especialización o maestrías o certificaciones internacionales en redes o cosas así. Entonces, es un factor también que se tiene que considerar a la hora de hacer una cotización de un mantenimiento correctivo, de una instalación de cableado, de una configuración de red. Entonces, vamos a ver solamente unos pequeños ejemplos de una cotización. Eh, Les repito, las cotizaciones pueden y van a ser muy variables, van en función de muchas cosas que vamos a estar viendo eh, a continuación, y nos va a afectar mucho el resultado final de la cotización. Siempre va a ser así, siempre va a ser muy variable eh, por esta cuestión, por la cuestión de los costos, de los riesgos, incluso de distancias del lugar donde nosotros vayamos a hacer el servicio. Eso también va a afectar el costo de una cotización. Y todos esos factores hay que considerarlos. Y bueno, yo aquí más o menos puse un estándar de costos basados en algunos sitios de internet, basados en mi experiencia, eh, que nosotros podríamos cobrar de cierta manera. Eh, Nosotros podríamos basarnos en una media, eh, en un estándar, por así decirlo. Yo he investigado con algunas personas que se dedican a lo mismo, eh, o por la experiencia que ya he tenido en el área de redes, en el área de soporte a cómputo, y me he dado cuenta pues, de varios factores que afectan a una cotización o de, o de ciertos costos que ya se manejan a la hora de que se realiza un servicio. Entonces, aquí yo más o menos les voy a dar un panorama general de los costos que se pueden manejar en soporte a redes, en mantenimiento a redes. Y bueno, uno de ellos es este primero, la configuración de un módem o de un ruteador. ¿Qué es esto? Una persona nos habla y nos dice, oye, necesito que me configures mi módem
quiero que le cambies el nombre, quiero que le pongas otra contraseña más robusta, por así decirlo, y que lo configures a mi computadora, hagas ahí cierta configuración. Entonces, más o menos yo basado, les repito, en mi experiencia y en algunos costos que localicé por ahí por la red, esto es más o menos lo que se puede cobrar por el servicio. Una configuración básica, tal vez una dirección IP, una configuración de Wi-Fi, un grupo de trabajo, puede ser alrededor de 250 pesos. Una configuración, aquí se me un error ortográfico, configuración de dispositivo de red, tal vez agregar una impresora a la red, igual puede ser 250 pesos. Esto es muy importante, esto de aquí enseguida, y también es muy variable. Y esto yo a veces lo aplico en muchas ocasiones, que es cobrar por hora de trabajo. ¿Cómo está esto? Muchas veces la gente me ha hablado y me dice, oye, ¿cuánto me cobras por hacer esto? Y yo le doy un más o menos, a lo mejor me dicen, ¿cuánto me cobras por configurar un ruteador o un modem? Y yo ya tengo tal vez este costo de 400. O yo puedo decir, ok, una configuración a un modem, a una dirección IP o un dispositivo de red, no me va a llevar más de una hora. Entonces, lo que yo he aplicado en mi caso es aproximadamente cobrar este tanto, 250 pesos. Aunque yo no vaya a durar una hora, es lo que yo más o menos podría cobrar. Hay que incluir el factor de distancia, el gasto que yo voy a hacer en gasolina, el tiempo que me va a implicar realizar dicho servicio y así nosotros podemos hacerle. No podemos irnos ni muy arriba ni muy abajo, ni muy arriba porque hay mucha competencia y dentro de mis políticas o de mi pensamiento de trabajo, yo prefiero tener entradas pequeñas tal vez, pero muchas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que prefiero cobrarle un poco barato a la gente para que esa gente me siga hablando. De otra manera, si yo le cobro muy caro, esa persona solamente me va a hablar una vez y ya no voy a tener ese ingreso constante. No sé si me haya explicado, pero bueno, yo espero que sí. Y lo repito, esa es la manera en la que yo trabajé mucho tiempo. Cobrar un tanto barato, un poco abajo del promedio de costo, es decir, si a una persona les cobraba 250, yo digo, bueno, yo le voy a cobrar 200 y pero ya tengo varias personas que les cobro 200 y como dando más abajo de lo que es el promedio de costos, todas esas personas van a preferir hablarme a mí y va a estar habiendo ingreso constante. Eh, pero bueno, esto es muy variable. Ha habido personas especializadas en ciertos sistemas, en ciertas cosas en las que yo me he tenido que auxiliar. ¿Qué quiere decir? Yo he ido a hacer un servicio, tal vez a configurar un programa, un sistema, una computadora en red, y hay un sistema ahí en esa computadora o en esa empresa, tal vez un sistema contable, un sistema de administración o qué sé yo, y se le tiene que hablar a la persona que está encargada de ese sistema. Entonces me ha tocado comunicarme con esa persona y decirle, oye, necesito que me configures este programa para que quede funcionando en red. Esa persona se conecta remotamente hasta la computadora, hace ciertas configuraciones y ellos cobran 600 pesos la hora o fracción de servicio. Esto, como les comentaba anteriormente, depende mucho de la especialización que nosotros tengamos. Esta persona se está especializando en este software y por eso ellos tienen un estándar de cobro más alto. Entonces, va a ser muy variable. Eh, pero les repito, esto es solamente para dar un pequeño ejemplo y un más o menos de cómo cotizar nosotros nuestros servicios. Eh, Esto es en cuestión de lo que es las configuraciones básicas y cosas así. Eh, Nosotros podemos manejarnos ya sea por hora de trabajo o ya tener algunos parámetros establecidos en cuestión de este tipo de costos.
Y ya sería cuestión de que ustedes lo manejaran a su gusto, a su criterio y considerar todos estos factores. Si a mí una persona, yo actualmente vivo por la salida Cuauhtémoc, si una persona me habla de allá por la salida Juárez, desgraciadamente pues yo no, muchas ocasiones no podría cobrarle lo mismo, tendría que irme un poquito arriba o de plano tal vez decir, bueno, tengo una vuelta de pasada para aquel rumbo o no me queda tan lejos, está muy accesible y yo le puedo cobrar lo mismo. Eso ya va mucho en función del criterio que uno tenga para hacer esto. Entonces, les repito, esto es solamente un estándar, puede ser un más o menos para darles una idea de cómo cobrar un servicio de mantenimiento de red, un servicio correctivo a red. eh, y bueno, una parte muy importante de una cotización de servicio o de trabajo es el cableado. Es parte de lo que más se cobra, es parte muy importante de una instalación de red. Y aquí sí nos vamos a meter en un pequeño lío, por así decirlo, en un pequeño problema, porque aquí sí entran muchísimas variables que se pueden considerar. Por eso quise hacer una diapositiva específica para la cuestión de lo que es el cableado y ver un más o menos de qué es lo que nosotros podemos hacer a la hora de que vayamos a hacer una instalación, una reinstalación de cableado UTP o de cableado de red. Aquí sí debemos de considerar muchos factores que pueden afectar la cotización de una instalación o la cotización de un servicio ya sea de reparación de cable de red, ya sea de instalación de cable de red, ya sea de solamente ponchado de las terminales del cable o cosas así. Perdón. Eh, aquí va a depender mucho del tipo de cable que vayamos a usar. Normalmente se usa cable UTP, el cable sencillo que no trae mucha protección ni nada. Eh, Se está utilizando, aquí se lo voy a escribir, en categoría 5 o categoría 6. Ahorita se recomienda mucho usar el categoría 6 para la, la alta demanda de ancho de banda que tienen ya los softwares, los programas, videojuegos, eh, y pues todos los requerimientos actuales del servicio y del uso de una red. Normalmente se recomienda usar categoría 6. Obviamente es más caro. Entonces, por eso, por estas cuestiones, baja y sube o aumenta el costo de una instalación de red. Otro aspecto a considerar es la distancia. Otro, la dificultad de instalación. Muchas veces, mucha gente pasa de lado este detalle. En lo personal, me ha tocado batallar para taladrar paredes que están muy gruesas, muy anchas, y tiene uno que tener la herramienta adecuada para hacerlo. Eh, y pues bueno, la dificultad de instalación también incluye la cuestión que les comentaba de la altura, de andar en los techos, de andar en el sol, de andar eh, por el área externa de un edificio. Y bueno, también ahí hay que considerarlo. También la calidad del material, como les comentaba al principio, debemos de acostumbrarnos a usar material de calidad. De ma- en el caso de las redes, cableado de calidad. Desgraciadamente vivimos en un país que no se acostumbra a esto, se acostumbra a utilizar material de mala calidad o incluso de baja calidad, de bajísima calidad, y se los comento porque yo lo he hecho, desgraciadamente y para mi vergüenza, como se puede decir luego, yo he hecho uso de material de baja calidad y he batallado con instalaciones porque se dañan muy rápido o tengo que estar echando muchas vueltas para corregir errores que me hayan quedado por utilizar material de baja calidad. Me pasó en un caso con instalación de cámaras de videovigilancia que también llevan cable UTP. Utilicé cable UTP muy barato, de muy mala calidad y tuve que estar yendo muchísimo hasta que logré dejar los dispositivos bien funcionando.
eh, y eso quedaron ahí con unas pequeñas fallas. Entonces, la calidad del material es muy importante a la hora de la cotización. ¿Por qué? Material de calidad va a incrementar el costo de mi cotización, va a incrementar eh, considerablemente el precio que nosotros vayamos a dar de una cotización. Aquí hay un aspecto muy importante. En muchas instalaciones de red se tiene que certificar la instalación. Como les comentaba en el video anterior o en uno de los videos anteriores, hay un certificador de red y ese certificador me va a decir qué tipo de cableado, qué tipo de material hay y, y la certificación también tiene su costo. Entonces, también ahí va a aumentar o disminuir el costo. La memoria técnica. La memoria técnica es un documento que uno deja al hacer una instalación de todo lo que se hizo, de qué tipo de cableado, todo el material que está utilizado en la red, distancias, un mapa de red y todo eso. Entonces, todo esto son aspectos que van a modificar nuestra cotización. Eh, si yo decido utilizar cable categoría 5, va a disminuir el costo. Si decido utilizar categoría 6, va a aumentar el costo. Eh, si tengo que mandar cable por afuera, externo, va a aumentar el costo porque o tiene que ir canalizado o tiene que ser un cable especial para exteriores. Entonces, todas esas cosas y todas esas cuestiones van a afectar a los números de una cotización. Otros factores que nosotros debemos de considerar es la canalización, el site o el lugar donde van a ir los dispositivos de red y los mismos dispositivos de red. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me piden, por ejemplo, hacer una instalación nueva de una red de una pequeña empresa, a lo mejor va a tener 10 computadoras, un servidor, varios dispositivos de red, todo eso nosotros lo tenemos que considerar. La canalización es por dónde va a ir el cable, ya sea que vaya por tubería interna dentro de las paredes, ya sea que vaya con canaletas por aquí, por fuera de las paredes. El site es un cuarto o es un lugar específico donde van a llegar todas las conexiones de red y ahí se van a concentrar para de ahí repartirse y que la red sea mucho más fácil de administrar y de ubicar fallas en caso de que llegue a haber. Los dispositivos de red, si vamos a utilizar un switch, si vamos a utilizar un panel de parcheo, si vamos a utilizar un ruteador, todas esas cuestiones van a afectar considerablemente nuestra cotización. Eh, Marcas, aquí puse dos marcas de cableado y son dos marcas de cableado y de dispositivos de red, dispositivos, bueno, conectores me refiero más bien. Eh, Estas dos marcas son muy buenas, pero son caras. Eh, esta, Estas marcas hacen cableado de red, hacen conectores de red, canalización para red y todo eso. Y son las marcas que normalmente se recomienda y son las marcas que normalmente se pueden certificar. La certificación es importante a la hora de que una empresa quiere lograr estándares en sus procesos, en su organización, en todo eso. Eh, es muy importante que se cumplan con ciertos parámetros y estas marcas cumplen con esos parámetros. Y bueno, sería bueno considerar estas marcas a la hora de que nosotros vayamos a hacer una instalación o que vayamos a poner un cableado de red. Y bueno, esto es un panorama general. Me enfoqué mucho en el cableado porque es básicamente algo de lo más importante que nosotros debemos de saber a la hora de hacer una instalación de red, hacer el cableado de red. Y me enfoqué mucho por todas las variables que va a tener un cableado, incluso la cuestión de los conectores de los plugs RJ45 deben de ser, si yo uso cable categoría 5, deben de ser conectores categoría 5. Si utilizo cable categoría 6, deben de ser conectores categoría 6, de preferencia en este tipo de marcas.
Si no, pues ya sería cuestión ahí de hacer la modificación de una cotización. Les comentaba que aquí en México no se acostumbra normalmente a utilizar material de calidad. Hay material de mediana calidad, por así decirlo, que también lo podemos usar a lo mejor en una instalación de alguna oficina, una instalación básica en nuestra casa. Va a disminuir considerablemente el costo, pero puede que nos presente más fallas. Y si no es en una empresa grande, pues obviamente utilizar este tipo de material no se va a poder certificar la instalación y pues solamente va a ser una instalación básica. Aquí les tengo yo más o menos, les repito, eh, una cotización, por así decirlo. A mí me piden cableado de 2 nodos. Lo vamos a hacer con categoría 6, con sus conectores, con sus rosetas a la pared y investigando ahí un poco. Normalmente un cableado por nodo, quiere decir de la computadora, de la pared donde va a estar la computadora hasta el sitio donde va a estar los dispositivos de red. Eso vendría siendo un nodo. Se cobra entre 900 y 1,500 pesos la instalación, ya con material incluido. Si es sin material incluido, la pura instalación, mi mano de obra, por así decirlo, va desde 250 a 400, 600 pesos más o menos, sin material incluido. Esto quiere decir que a lo mejor la persona que me contrata me dice, yo tengo el material, nada más ven a hacer la instalación. Entonces, yo aquí lo estoy poniendo con material. Nosotros podríamos hacer una cotización de 2,000 pesos por 2 nodos, o supongamos que nos piden instalar 2 computadoras en una empresa. Yo voy a cobrar 2,000 pesos por nodo ya con material incluido. Material de buena calidad, conectores adecuados al cable que vamos a utilizar y ya con sus rosetas en la pared, sus conectores bien puestos y todo hasta el sitio donde están los dispositivos de red. Serían 2,000 pesos más o menos, un aproximado, les repito, puede variar eh, por estos 2 nodos. Y luego me piden también una configuración del módem de red, o del módem en general, cambiar el nombre, hacer una modificación tal vez a los puertos que trae el módem, hacer una asignación de direcciones IPs o cosas así. Y aquí más o menos yo le puse 400 pesos y configuración de dominios y nombres de las computadoras para que se puedan ver en la red. Yo podría cobrar unos 200 pesos. Eh, Esto es un más o menos. Esto es lo que se podría cobrar por ese servicio en un dado caso que nos lo pidieran y sea una empresa tal vez bien establecida de renombre y que nosotros tuviéramos tal vez una certificación en redes, tal vez un diplomado de redes o qué sé yo. Esto es yéndonos un poquito arriba y estando nosotros en un estándar, en un estatus como ingenieros de red, como técnicos de red, un tanto arriba. Si nosotros fuéramos técnicos, tal vez eh, autodidactas que trabajamos por nuestra cuenta, que somos emprendedores, por así decirlo, estos precios se tendrían que modificar y bajarse un poco. Tal vez aquí nosotros pudiéramos decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar este 600 pesos por los 2 nodos, pero tú vas a poner el material que tú decidas y yo solamente voy a hacer la instalación. Eh, Aquí en la configuración del modem, tal vez nosotros pudiéramos cobrar 250 pesos y en la configuración de dominio, tal vez unos 150 pesos. Entonces, todo esto es muy variable, les repito, esto es basado en que si nosotros tenemos la experiencia necesaria, si nosotros tenemos, les repito, un curso, una certificación, un diplomado de redes, o salimos de una escuela con alguna ingeniería en redes o qué sé yo, si pudiéramos usar esto. Pero si no, nosotros pudiéramos usar este tipo de cotización
o bajar aquí el costo. Por ejemplo, si la persona nos dice, ponme tú el material que tiene, que no seas especializado en redes o qué sé yo, pero pon tú el material. Aquí nosotros tal vez pudiéramos decir, no sé, te cobro 1500 por, por mano de obra y material. eh, Aunque va a ser lo mismo, pero yo no tengo la experiencia necesaria, yo no tengo las certificaciones necesarias para hacer este tipo de instalación, pero la voy a hacer. Aquí pues ya sería cuestión de manejar mucho algunos números, jugar con números y ver cuál sería la mejor opción para mí y para la persona que me está solicitando esta cotización. Entonces, esto es muy variable. Les repito, esto solamente para darles un panorama muy general de, de cómo podríamos manejar nosotros una cotización, de cómo podríamos hacerle. Eh, Van en función muchas variables y estos aspectos variables nos van a modificar mucho una cotización. Ya se los mencioné y espero que haya quedado claro. También aquí se me olvidaba comentarles, tenemos que considerar los aspectos fiscales. A lo mejor muchos de ustedes no van a entender toda esta cuestión, pero si yo no soy una empresa registrada ante Hacienda, yo aquí tengo que considerar la cuestión del IVA, de impuestos, de todas esas cuestiones de facturación y todo eso. Eh, los que sí llegan a entender esta cuestión, pues qué bueno. Los que no, aquí sería el total masiva. Supongamos, es solamente un decir, aquí yo tendré que agregar el IVA, 16% de IVA y se modifica el costo también. Entonces, puede ser muy variable. Ya estás entrando en aspectos fiscales. Si yo cobro 250 por instalar un módem y la persona me pide factura, yo tengo que agregarle el IVA. O yo puedo manejar mis precios ya con IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cobro 250 pesos por configurar un modem, yo ya lo puedo manejar el precio con IVA. Quiere decir que el precio de mi configuración yo ya la voy a manejar en 290, ya IVA incluido. Entonces, si una persona me pide factura, pues ya está incluido ahí el IVA. Este es un aspecto también un tanto confuso, pero es importante también considerarlo a la hora de una cotización. Eh, Se pueden manejar precios con IVA, precios sin IVA. Pues desgraciadamente, una empresa o yo como empresa proveedora de servicios de red, yo tengo que dar cuentas ante Hacienda y tengo que manejar todas estas cuestiones fiscales que también van a modificar una cotización, también van a modificar los costos de mis servicios y también habría que considerarlos a la hora de nosotros hacer una cotización. Y bueno, por mi parte, pues por este video es todo. Espero haya quedado claro y que haya sido concisa la información. Eh, Cualquier duda, con confianza háganmela saber aquí por la plataforma, por el WhatsApp. Y pues por aquí nos seguimos viendo con nuestro curso de mantenimiento correctivo a redes. Hasta luego.